Pero hay más cifras económicas y para eso tomamos contacto con el economista Carlos Bugnevich, que es economista y académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes. Carlos, muy buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Buenas noches, Matías. Mucho gusto. Muchas gracias. ¿Hay registros de 11% de crecimiento anual del producto para nuestro país? Mira, de los periodos que hubo crecimiento acelerado, en los 90 me recuerdo algún año bajo el presidente Elwin, pero eran por debajo, es decir, en torno a 8,7, 9%. Por lo tanto, estamos hablando también de un crecimiento extremadamente acelerado, pero recordar, Matías, que esta es una recuperación de una caída importante que tuvimos el año pasado, 6%. Tiene que ver con que se calcula a partir de un piso, es un crecimiento porcentual versus el año anterior, y si un año te va muy mal y el otro te va bien, bueno, la comparación es desde muy abajo, eso explica este 11%. No es estructural, no es que la economía esté bollante y esté magnífica, porque entre otras cosas, nos explicarás tú, hay una escasa inversión. Pero cuéntanos tú, ¿cómo tenemos que leer este 11%? Mira, este 11% es factor de la recuperación, que ha sido muy acelerada, muy importante en Chile, y se conjuga con una serie de medidas de política económica que ayudaron mucho a esa recuperación, en una dosis bastante sustantiva, digamos. Chile es de los países que más apoyo ha entregado a su población a través de medidas monetarias, a través de medidas fiscales. Hay varios estudios hechos a nivel internacional por el Fondo Monetario que hace esas comparaciones, y Chile es de los países en vías de desarrollo que más ha entregado apoyo a su población como proporción del PIB. Ahora, el problema es que cuando esos apoyos se sobrepasan de una dosis adecuada, al final lo que nos puede pasar es que crezcamos demasiado y después el próximo año crezcamos poco. Entonces, es muy importante que la dosis de ayuda vaya a la vez siendo ajustándose conforme también la economía se va recuperando. Y en ese sentido, por eso que, digamos, todas estas medidas expansivas, digamos, incluidas, por supuesto, también los retiros de los fondos de pensiones, tienen que ir dosificándose conforme la economía ya está en un estado completamente distinto de lo que vimos el año pasado. Y eso, muy bueno que sea así, pero también es muy preocupante que esas dosis de política económica expansiva por el lado de la demanda no se vayan ajustando conforme estamos recuperando los niveles de normalidad. Recordar, Matías, que hoy día en Chile estamos con niveles de actividad económica que superan un 5% de hace 2 años. Es decir, no solamente recuperamos la pandemia, recuperamos el estallido, sino que estamos por sobre eso en niveles de actividad económica. Vamos a hacer la analogía con un médico que le da una receta al paciente. El paciente se recupera porque venía con una situación muy mala, pero lo interesante es que el paciente le preguntará al doctor, y después de que yo me tomo hago este tratamiento, ¿qué me va a pasar después? ¿Voy a volver a lo mismo? ¿Cómo hacer para que el doctor le diga o qué debe hacer la economía o las autoridades para que sea estructural y el crecimiento empiece a agarrar forma pero concisa, real, autosustentable, y que no caigamos en los vaivenes? ¿Qué le debiera pasar a una economía sana? Para volver a recuperar la sanidad. Mira, yo creo que tenemos que tratar de enfocarnos en crecimiento sustentable, y en ese sentido quiero destacar la labor que ha hecho el Banco Central, en el sentido que fue una política monetaria y financiera súper expansiva en los momentos que lo necesitábamos, y hoy día ese doctor, que es el Banco Central, ha venido retirando la dosis. Todavía es una dosis expansiva, pero cada vez menos expansiva. Y yo estoy seguro que probablemente su decisión de política monetaria va a ser un ajuste de política monetaria al alza, de tal manera de ir retirando esos estímulos que hoy día no se justifican por lo que está pasando en la economía. Lo que me preocupa es que otros doctores están agregándole ingredientes al paciente que en estos momentos no son necesarios, y entonces el paciente va a estar complicado, como tú bien dices. Sí, está bien, pero me imagino que cuando un doctor tiene un paciente grave, como es el caso de la economía mundial y la chilena en particular también, ¿no es cierto?, después de lo que pasamos, con un shock de demanda enorme, también de oferta en muchos casos, el tratamiento es multifactorial. No es solamente política monetaria, no es solamente tasas más, tasas menos. Hay más cosas. Por eso te pregunto, en la Junta Médica, ¿qué aportan otros especialistas para decir, bueno, tenemos que lograr que este enfermo agarre vuelo y tenga musculatura propia para que camine a un ritmo adecuado hacia adelante?
Claro, Matías, lo que ocurre es que yo estoy de acuerdo contigo que acá hay un elemento multifactorial y multivariado también, porque no solamente tenemos que mirar lo que pasa con el crecimiento económico, que es muy importante, y no solamente con el crecimiento económico a corto plazo. Nuestras políticas han ido dirigidas a recuperar el crecimiento económico, el nivel de actividad a corto plazo, porque había un gran nivel de Sí, desocupación de, claro, de claro. los factores productivos. Pero hay que mirar también políticas que nos permitan crecer sostenidamente en el mediano y largo plazo, y hay que mirar también otras variables, como por ejemplo la inflación, como por ejemplo las tasas de interés, como por ejemplo el tipo de cambio. Entonces, son varias variables significativas, muy relevantes para toda la población del país, que se han ido moviendo y que en función también de decisiones no solamente del Banco Central, del Fisco, del Congreso, están siendo afectadas e impactadas. Y en ese sentido, pienso que es importante que esa junta médica, cada uno en sus ámbitos respectivos, hagan la pega. A mí me preocupa la sobredosis en algunos aspectos. Y Mm. creo que también, del punto de vista de la sanidad fiscal, recuerda, Matías, que hemos tenido una política fiscal expansiva que se justificaba, pero eso ha llevado al país a niveles de deuda pública en torno al 36% del PIB. Vamos a cerrar este año. Y si seguimos con un nivel de expansividad en la política fiscal, que creo que no debería ser así, vamos a seguir aumentando ese nivel de deuda pública. Entonces, hay muchos elementos en economía por los cuales uno se debe preocupar y tiene que mantener un equilibrio en el ámbito de la política fiscal, en el ámbito de la inflación, en el ámbito de la solvencia fiscal, en el ámbito también de los mercados Mm. de capitales de largo plazo y obviamente en el ámbito de la inflación, que es muy importante para toda la población. Sí, mencionaste la inflación y ya se ha hablado mucho de la inflación, habló el presidente del Banco Central, Mario Marcel, también de ella en sucesivas ocasiones en el Congreso lo ha hablado, el peligro de que un cuarto retiro sumado a otros estímulos en general, más el impacto externo que también afectan algo, tiene hoy día niveles de inflación esperados de más del 5%, algo bastante inédito en los últimos años en Chile, en las décadas en Chile. Tan grave es y tan largo es que no tenemos mucha conciencia de lo grave que puede ser, porque quizás se nos acabó un poco el recuerdo, se nos gastó el recuerdo de lo que era la inflación. Pero tipo de cambio lo mencionaste también al pasar y estamos en una situación que también es anómala. Nosotros teníamos en la cabeza que cuando, por ejemplo, subía el cobre mucho, teníamos una presión a la baja del tipo de cambio. ¿Es por qué? Porque estamos recibiendo mucha plata fuera por nuestro cobre, muchos dólares, traemos muchos dólares a Chile, se liquidan acá, por lo tanto baja el precio porque hay mucha oferta. Pero aquí está pasando que estamos con un cobre bastante alto, ¿no es cierto? Si miramos la tendencia del último tiempo, y estamos con un dólar de 830 pesos, que es el máximo en 52 semanas. ¿Qué explica este dólar? Yo creo que es la incertidumbre política institucional que recorre Chile, lamentablemente, básicamente por decisiones que, digamos, del lado de muchos, digamos, instituciones del Estado. Y entonces me da la impresión, entre otras cosas, el cuarto retiro, que no tiene justificación económica, pudo haber tenido su justificación el año pasado, pero este año no tiene ninguna justificación económica, Matías, y eso quiero ser súper claro. La economía se ha recuperado de forma muy importante, estamos con niveles de gasto muy significativos y este retiro, si se aprueba, va a generar daños significativos en distintas áreas, entre ellas la inflación, que afecta a todos los chilenos y en particular a los más desposeídos, a los asalariados, que no ganan en UF, sino que ganan en pesos. Estamos hablando de 6 millones y algo más de asalariados. Estamos hablando también de pensionados no los pensionados de renta vitalicia, sino que los pensionados del sector público, digamos, que cada cierto tiempo tienen un reajuste, también ganan en pesos. Estamos hablando también de los deudores hipotecarios, más de 1 millón de deudores hipotecarios que pagan en UF, de deudores de créditos de consumo que no solamente, digamos, se ven afectados también por el alza de tasas de interés. Entonces estamos viendo muchos efectos. Es un Y cóctel. recordarte, es un cóctel. Además, y quiero ponerlo en número de personas para que se entienda. Hay muchas personas afectadas por este cóctel. Los que están en el fondo de pensiones D y E, estamos hablando de prácticamente 1.300.000 personas afectadas porque las tasas de interés de los instrumentos de renta fija, de tesorería del Banco Central han subido sustantivamente. Hay un cuadro extraordinariamente decidor que presentó el presidente del Banco Central, Mario Marcel, hoy día en el Senado.
¿Sabes quién tiene el récord de aumento en la tasa de interés a 10 años dentro de un grupo de 28 países? Adivina quién. Chile. Chile, será. 287 puntos bases, es decir, 2,87 puntos base ha subido desde el tercer retiro. Y te voy a agregar más. Dentro de ese grupo, también lo presenta Mario Marcel, el país que más ha devaluado su humanidad es Chile, con un prácticamente 15%. Entonces, son todos elementos que nos perjudican en términos de inflación, en términos de todas las personas que están endeudadas en UEF, en términos de los afiliados que están en el fondo DIE. Entonces, preocupémonos de las personas. Eso es lo que a mí me llama la atención. Por eso te lo pongo en número, porque hay número de personas sumamente afectados en distintos ámbitos, asalariados, gente que tiene sus fondos en el fondo DIE. Por eso te lo grafico, los deudores hipotecarios, más de 1 millón de personas. Cuando las tasas de interés suben, también se ven perjudicados los deudores de corto plazo, los deudores de crédito consumo. Entonces son muchos. Preocupémonos de las personas, digo yo. Me llama la atención es que no haya en la discusión de qué estamos hablando en términos de número de personas. Si no entendemos en términos de montos, entendamos en términos de número de personas afectadas. Son muchas. El presidente Piñera hace una semana habló algo que me llamó la atención. Dijo que está creciendo la inversión. ¿Eso, las cifras respaldan esos dichos del presidente Piñera o no? Porque yo, por lo que he leído, hay preocupación porque la inversión no levanta. Y no levanta en buena parte porque, bueno, porque ya que hay tasas de interés altas, porque es más atractivo a lo mejor poner la plata en depósitos que hacer una inversión en algún negocio, o ya sea porque hay incertidumbres políticas de lo que va a pasar, hay gente que espera. En fin, ¿cómo están viendo ustedes la inversión hacia adelante? Mira, Matías, mirando las cifras de importaciones de bienes de capital, efectivamente a lo largo de este año ha venido creciendo. Ahora, decirte que la inversión es una serie de elementos que no solamente significan inversión en bienes de capital, sino que también las obras de infraestructura, la construcción, etcétera, etcétera. Y eso, digamos, cuando uno lo ve más en conjunto, probablemente no es una expansión muy significativa. Entonces, probablemente el presidente debe haber visto las cifras de importaciones de bienes de capital y efectivamente las importaciones de bienes de capital están creciendo. Ahora, lo que más crece por lejos son las importaciones de bienes de consumo. Consumo, claro. Y durable, por supuesto, eso es lo que más crece. Pero, ¿cómo se llama? Siendo justo y mirando las cifras, efectivamente las importaciones de bienes de capital este año han venido creciendo. Pero el punto, yo creo, central, es que es muy difícil crecer y generar inversión en un ambiente incierto. Y eso creo que es un elemento que tenemos todos los que tenemos algún grado de exposición pública o responsabilidad pública, otros, tenemos que tenerlo en consideración. Es por el bien del país. El país necesita inversión y necesita crecimiento, porque con eso se generan empleos. De otra manera, es imposible que un país pueda generar buenos empleos y más empleos, que siempre es muy necesario, Matías. Ha llamado la atención últimos meses, te diría yo, que uno lee los diarios y ve cómo las empresas anuncian entrega de dividendos. ¿Qué es lo que es eso? De las utilidades que registra una empresa privada, hace una determinación todos los años cuánta plata le reparte a sus dueños y cuánta plata deja adentro para seguir creciendo, para reinvertir, para renovar maquinaria, en fin, ampliarse a otros mercados, otros productos. Por lo general, las empresas suelen estar necesitadas de recursos para crecer en una economía boyante. Tienen que ir a pedir créditos para tratar de crecer más. Aquí pasa algo que es muy anómalo. Las empresas tienen su plata y en vez de meterla adentro, le dice a los dueños, ¿sabe qué? Yo todos los años le doy 10, este año 10%, te invento, este año lleves el 50%, porque no tengo muchas alternativas como invertir, así que no se preocupe. Y eso, claro, fíjate, por lo que estuve leyendo, ha llegado a 12.000 y tantos millones de dólares la entrega de dividendos de las grandes empresas, porque sencillamente no están viendo proyectos para sí mismos de crecimiento. ¿Es tan así? ¿La interpretación es la correcta? Es absolutamente correcta, Matías, y diría más. Voy a agregar algunos elementos. Cuando los empresarios toman la decisión de invertir, miran el futuro y miran los ámbitos de política económica fundamentales, entre ellos la política tributaria que eventuales gobiernos que pudieran tomar el poder o ganar la elección van a realizar. Y quiero ser muy claro, con excepción de 2 candidatos,
hay varios otros candidatos que postulan aumentos significativos en la carga tributaria. ¿Ah? Y eso hace que naturalmente se ahuyente la inversión. Si en el fondo recuerda que los empresarios y las empresas invierten en función de que van a poder expandir su capacidad productiva, vender más y generar mejores flujos. Pero si tú castigas eso con mayor tributación, los incentivos desaparecen. Y acá hay un elemento súper clave, Matías, en este mundo globalizado que nosotros vivimos. Las empresas, cuando toman decisiones de inversión también viendo los escenarios macroeconómicos y también las políticas tributarias que los distintos países que son competidores con nosotros les otorgan. Por lo tanto, cuando los hacedores de política económica toman decisiones y proponen en sus programas subir los impuestos, tienen que hacerlo también mirando quiénes son los competidores. Está bien, pero dentro de Latinoamérica Chile sigue siendo el país más estable, sigue teniendo mejor institucionalidad en los índices internacionales, sigue siendo un país que da muchas ventajas por capacidad instalada, por mercado, por lo tanto, y muchas empresas no se van a ir de la región. Por lo tanto, hay algunos que especulan que esta más bien es una suerte de amenaza del sector privado y una amenaza de índole política justamente a quienes se presentan a candidatos y los planes políticos que han anunciado alzas de impuestos. ¿Cómo lo ves tú? Yo no estoy de acuerdo para nada. ¿Pero se van a ir a Argentina los que están aquí? No, obviamente que no, Matías. Argentina es un país altamente inestable. ¿A dónde se van a ir a invertir las multinacionales si no en Chile? Oye, puede ser que no sea Latinoamérica. Si Latinoamérica hoy día es un barrio que es altamente inestable. Pero hay mercado. Hay 100 millones, más de 100 millones de habitantes. Hay que atenderlos. Sí, claro. Hay mercado, pero es mucho más difícil hacer negocios cuando las reglas del juego están revisándose en forma profunda, Matías. Y entonces yo creo, y eso estoy seguro de eso, los inversionistas, no solamente los locales, también los extranjeros, cuando hay quiebres en las reglas del juego, de hecho, te voy a decir algo que a mí me impresionó anoche en el debate, y lo voy a decir sin ningún problema. Había un candidato que proponía eliminar la UEF en un día. Eso es el populismo mismo, es el quiebre de los contratos. Déjame si entiendo el punto, pero déjame... Entonces, pero Matías, como académico, quiero preguntarte. Porque las señales que dan los candidatos presidenciales muestran si van a respetar las reglas del juego o las van a quebrar. Y eso es fundamental para la inversión. Sí. Es fundamental. No solamente la parte tributaria. Déjame preguntarte como académico, Carlos. ¿Cómo lo hace una sociedad que hace un acuerdo social para hacer cambios profundos en su estructura política y económica, sin que sea visto como un quiebre y que sencillamente quiere hacer un cambio? ¿Cómo hacerlo para que no digan que hay infracción o violación a lo acordado, a que están cambiándose las reglas del juego? Es decir, ¿por qué es reglas del juego si hay una convención, y hay una convención elegida democráticamente, que quiere establecer un nuevo marco regulatorio en las cosas, en la vida de nuestro país? ¿Cómo hacer para que a eso le llamemos un cambio institucional, como yo creo que es, versus decir cambio de reglas de juego? Porque eso ahí es donde empieza a sonar a amenaza muchas veces. No, yo creo que cuando se dan grandes acuerdos con mayorías como las que establece, las que conocemos, los dos tercios, a mí me parece que esos son cambios en las reglas del juego con un gran consenso. En ese sentido, yo no eso tengo no nada amenaza que decir. la inversión ni amenaza las reglas de juego. Lo que me preocupa, Matías, es que estemos revisando temas que son fundamentales para el desarrollo económico. Por ejemplo, la propiedad privada. Sin propiedad privada es imposible que los empresarios inviertan. ¿Dónde se está cuestionando eso, la propiedad privada? Estoy hablando en términos genéricos, Matías. Ya, sí, no, se entiende. Sí, hay algunos programas de gobierno que ponen en cuestionamiento la propiedad privada en ciertos ámbitos. Entonces, tú ahuyentas a los inversionistas cuando, digamos, elementos centrales para el desarrollo económico se ponen en tela de juicio. Si a mí el problema fundamental que yo veo es que de repente estamos revisando prácticamente desde cero las cosas. Y yo creo que los países se construyen con modificaciones, con cambios institucionales acordados y graduales, Matías. No creo en las grandes refundaciones, en las grandes transformaciones completas del país. Eso es lo que a mí me preocupa, Matías. Yo creo que nosotros como país tenemos que construir sobre la base de lo que tenemos. Tenemos que perfeccionar muchas cosas, pero tenemos muchas cosas buenas.
Sí, eso no hay duda. Pero las grandes refundaciones, las grandes, entre comillas, revoluciones, no generan bienestar para los países. Son transformaciones demasiado profundas como para que un país los pueda resistir. Y te digo más, yo creo que nosotros siempre tenemos que mirarnos con respecto al resto del mundo. Nosotros somos miembros de la OECD. Y yo quiero que sigamos siendo miembros de la OECD. Pero eso necesitamos seguir siendo serios como lo fuimos por muchos años y por muchas décadas, Matías. Está bien. Ahora, yo y no lo que es soy serio, alguien lo que es serio es contrario a los discutible. cambios. ¿Qué es lo que es ser serio? ¿Tomar determinadas medidas es serio o ver cómo tomamos las medidas es serio? Porque si creemos que algunas medidas son serias y otras no, si las medidas lo importante es si se toman con respeto a las leyes, a las mayorías, a la democracia, a la institucionalidad, nos gusten o no nos gusten las medidas que se tomen. Pero es importante la calidad de la discusión. Mira, Matías, yo creo que, por ejemplo, en el control de la inflación, yo creo que no hay mayor discusión, creo. Pero seamos serios en tratar de que las medidas que se tomen no vayan en perjuicio de esos elementos que son. La inflación es objetivamente mala, objetivamente dañina, eso no se discute. Te digo, Matías. Eso no está en discusión, eso no hay una convención para discutir, eso es empírico. Pero han habido reacciones que han criticado al Banco Central diciendo, oye, pero subió 100 puntos base, 75 puntos base, inaudito. Hay que considerar que es un poco técnico, hay que considerar que es un poco técnico y no toda la gente entiende el papel del Banco Central. Carlos Vunevic, muy interesante conversación como siempre y muchas gracias por estar con nosotros. Encantado, Matías, siempre a tu disposición. Que te vaya y muy muchas bien. Gracias por invitarme. Gracias, chao. Chao, chao.